Hola muchachos, bienvenidos a un video más de Monkey Garage. Hoy les voy a enseñar a quitar estas partes grises del tablero y el timón del Kia Picanto Ion. Listo, la vamos a repintar porque con el tiempo se vuelven feitas. Por aquí pueden ver que se pone como rarito el color. Entonces vamos a proceder a bajarlos. Les voy a mostrar cómo empezamos. Bueno, les cuento que vamos a necesitar de este tipo de herramienta plástica, de estas, un destornillador de estrella y uno de pala. Listo, que necesitamos para empezar a desmontar. Voy a empezar por este lado, del lado izquierdo del tablero. Bueno, muchachos, para quitar esta parte con esta herramienta plástica solo tenemos que ubicarla en este huequito que tiene acá abajo y haciéndole presión. Todo esto sale a presión. Listo. Lo próximo que tenemos que hacer es meter la mano por acá y sentimos una de las aleticas que sostienen este panel gris y empujarla. Entonces así sale. Que ya tenemos una de las partes que vamos a pintar. Voy a proceder con la del radio. Listo. No muchachos, para sacar esta parte gris tenemos que quitar el radio. Para eso tenemos que con esta misma herramienta meterlas por acá abajo y hacerle palanca. Voy a intentar con esta otra, pronto me queda más fácil. Es un poquito complicado, pero se hace, se puede hacer. Listo. Intentar con esta otra más chiquita. Bueno, permítame, yo lo hago con las dos manos porque con una me queda muy complicado. Entonces todo esto sale a presión. Tenemos que hacerle con estas herramientas por acá abajo y acá arribita para que todo esto salga. Ya les muestro cómo sale. Bueno muchachos, ya logré aflojarlo. Todo esto sale a presión. Mira, aquí ya lo podemos ver, pero no necesitamos sacarlo por completo. Acá abajo se ven dos tornillos, ese que vieron ahí y este otro de este lado. Entonces quitamos esos dos tornillos, ya lo alcanzamos a ver, ese de ahí y ese de ahí. Entonces los quitamos y ya solo sería, a ver, acá hay otro tornillo, son tres, perdón. Este que ven acá abajo por donde tengo el dedo y este del fondo, son tres tornillos. Y ya así podríamos sacar toda esta parte con las herramientas plásticas, con estas. Listo. Entonces voy a quitar los tornillos y les muestro cómo podemos ir aflojando esto de a poco para no dañar la pieza. Bueno, les muestro. Podemos empezar por este lado, jalándolo acá hacia presión, y luego ya con la espátula, con la más delgadita que tengan, la metemos por acá y nos vamos yendo. Listo. Nos vamos yendo así con la espátula para no dañar el plástico del carro. Muy importante hacerle con cuidado porque él por dentro trae unas paticas que encajan en el tablero, entonces hay que quitarlo bien con cuidado. Voy a terminar de aflojar, ya que con una mano me queda complicado, y les muestro cómo bajamos el del timón. Bueno muchachos, vamos a seguir con el timón. Si nos hacemos acá hacia los lados, vemos estos tornillos grandes que son de pestillo. Trae a los dos lados, a la derecha y al lado izquierdo. Yo no tengo en estos momentos herramientas de pestillo, pero con una de pala lo podemos aflojar. Listo. Entonces voy a proceder a aflojarlos y ya en teoría esto debería de salir así. Bueno, algo importante que se me olvidó decirles.
Si el carro tiene airbag, primero hay que desconectar la batería. Es primordial porque se nos puede explotar el airbag. Listo. Entonces desconectar batería y ahí sí procedemos a aflojar los tornillitos y a sacar acá. Entonces voy a terminar de aflojar los tornillos y esto ya saldría hacia acá afuera. Listo. Bueno, muchachos, ya terminé de desapretar y ya no es sino hacer esto. En este caso este Kia no tiene airbag, entonces no es necesario desconectar la batería. Si tienen airbag, por favor desconecten el airbag porque se les puede explotar y pues te podría causar una herida y también es muy costoso conseguir el airbag. Listo, entonces ya aflojando acá, lo próximo que tenemos que hacer es aflojar este tornillito y este de acá. Listo. Bueno, muchachos, ya quité los dos tornillos de acá. Ahora ven que el timón tiene otro huequito acá, este de acá, lo que la cámara no lo alcanza a coger. Ahí tiene otro tornillo y al otro lado también, en este lado de acá también por detrás. La idea es para que nos dé un poquito de movilidad acá, así lo puedan ver. Listo, y podamos sacar la pieza. Entonces quito estos dos tornillos y ya les muestro cómo saco la pieza de acá, la pieza gris. Muchachos, me tocó quitar primero esta pieza porque es un poco complicada. Entonces primero tenemos que meter la espatulita por acá abajo para ir aflojando primero la parte de abajo. Listo. Cuando ya nos saque la de abajo, le hacemos un poquito de fuerza acá y la sacamos así, o sea, para que esta parte gris salga debajo de la negra. Entonces la inclinamos un poquito así y ya saldría. Hay que hacerlo con cuidado ya que esta pieza es muy delicada. Listo. Entonces ya así teniendo todo por fuera la podemos pintar. Entonces por esta parte voy a dejar hasta acá y enseguida les muestro cómo las pintamos. Listo. Bueno, muchachos, ya teniendo las piezas acá para poder pintar tranquilamente, lo primero que tenemos que hacer es lijar la pieza, darle una buena lija para que se nos adhiera la nueva pintura. Ya es decisión de cada quien de qué color la quiere pintar. Yo la voy a pintar del mismo gris original y listo. Entonces primero una buena lija, limpiarla con un trapito húmedo que no le quede mugre o polvo encima y ahí sí procederíamos a pintar. Entonces voy a hacer este proceso, voy a lijar, limpio y les muestro cómo vamos pintando. Bueno, les cuento que ya tengo todo acá listo para empezar a pintar. Después de darle una buena lija y se nos va a adherir bien la pintura, cada quien decide qué color los quiere pintar, ¿cierto? Yo los voy a pintar del mismo gris. Entonces les sugiero primero dar una capa suave como para que se nos vaya adhiriendo pues como una capa base y luego sí podemos ir tapando por completo. Listo. Una capa suavecita al principio. Listo, entonces voy a hacer todo este procedimiento. Hay que darle más o menos 2 o 3 capas para que nos quede bien pintado y luego dejarlo secar. Entonces voy a hacer todo esto y les muestro cuál es el resultado final. Bueno, les cuento que ya terminamos de pintar las piezas del interior, que parecen nuevas. Ya solamente quedaría montarlas de nuevo en el carro. Es el mismo proceso en que se bajaron. La chiquita solo entra a presión y listo. Esta sería igual a presión, ponerle los 3 tornillos y esta ya sabemos que ya 2 tornillos en el timón y por detrás volver a poner los que sujetan las partes negritas. Entonces eso sería todo. Ahorita les muestro cómo quedan ya montadas en el carro de nuevo. Bueno, muchachos, ya instalé las partes en el carro, así quedaron. Esta es la parte de abajo del radio, es prácticamente el adorno del tablero.
Aquí vemos también el timón. Y esta parte chiquita que era este lado del tablero. Bueno, les explico. Este entra a presión, ¿cierto? Solo es entrar la presión. Este tenemos que entrarlo así para que nos entre detrás de estas partes negras. Entonces meterlo, encajarlo bien hasta acá abajo, eso entra a presión, y ponerle 2 tornillos adentro y los otros que van por acá atrás. Entonces son 4 tornillos. Y quedaría faltando este. Entonces es lo mismo. Como en el video pues de cómo se bajaban, se instala igual. Teniendo esta parte afuera, debemos meter el plástico por debajo de este, ya que hay que ponerle 3 tornillos. Uno acá, uno en el medio y otro en la esquina. Y ya el resto entraría todo a presión. Este es el resultado final. Este es el resultado. Y eso es todo por este video, muchachos. Espero que les haya gustado, que le sigan dando likes a mis videos. Los que quieran seguir el canal, se los agradecería mucho, ya que sus aportes son muy importantes. Eso es todo por hoy, muchachos. Nos vemos en otra ocasión.